Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street, mi nombre es Juanma Benito y en este nuevo vídeo venimos cargados de novedades. Como ya os había contado en las redes sociales, en Twitter y en Telegram, voy a dejar atrás el antiguo formato del vídeo. Anteriormente analizábamos unas acciones que marcaba en una lista, las que venían formadas por las acciones que nos habíais pedido durante la semana y las acciones que me parecían más interesantes. Bien, pues ahora vamos a ver un nuevo formato. En este nuevo formato analizaremos ese sentimiento del mercado, esas sensaciones que tenemos para saber si los mercados van a continuar con la tendencia que llevan las últimas semanas o por el contrario podríamos ver un giro de esa tendencia en el mercado. También analizaremos las acciones protagonistas de la semana, esas acciones que más han subido, más han bajado y que más han dado de qué hablar. También veremos las acciones que se encuentran en zonas clave para ver esos puntos de entrada y esos puntos de salida, teniendo en cuenta las tendencias principales. También no quiero dejar de lado el apartado en el que analizaba todas vuestras acciones, así que también dejaré una parte del vídeo para analizar esas acciones que habéis pedido. Y el último apartado será para la tapada de la semana. Una acción de la que quizás no se habla tanto, pero que tiene una buena perspectiva de negocio, que puede ser muy interesante y que lo puede estar haciendo muy bien en bolsa y lo puede seguir haciendo muy bien esas próximas semanas o meses. Así que nada, si os gusta este nuevo formato, darle al like al vídeo para yo saberlo y seguir haciendo este nuevo formato. Y ahora vamos a comenzar con el vídeo. Esta semana hemos seguido con sensaciones contrarias en el mercado. Hemos visto, por ejemplo, como el IBEX 35 continuaba marcando nuevos máximos, mientras que la bolsa americana, el Nasdaq, veíamos como corregía y no conseguía marcar un nuevo máximo creciente, pero por el contrario el Dow Jones sí había conseguido marcar un nuevo máximo. Estamos viendo ya algunas señales de debilidad en el mercado que podrían venir marcadas por las noticias que hemos venido viendo esta semana. Una de ellas era el dato del empleo en Estados Unidos. Veíamos como el dato era mucho peor del esperado. Se esperaba una previsión de 978.000 empleos, mientras que el resultado ha sido de 266.000, muchísimo más bajo del esperado. Esto hizo que el mercado cayera con fuerza, pero se acabó recuperando. Así que seguimos con esas sensaciones extrañas en las que vemos como los mercados siguen tirando al alza, mientras que los datos económicos siguen siendo bastante pesimistas. También a la última parte de esta semana llegó la noticia de que el Reino Unido dejaba a España fuera de la lista de sus destinos seguros para viajar. Esto puede afectar mucho a las compañías aéreas y vacacionales que cotizan en el mercado español. Alguna de ellas puede ser IAG o Meliá. Veremos esta semana cómo les afecta, porque pueden ayudar a que el IBEX 35 no pueda continuar con el impulso que venimos viendo estas últimas semanas. Lo venía comentando en anteriores vídeos, no tengo buenas sensaciones con el mercado. Ahora lo veremos con los índices, pero vemos como las subidas no vienen acompañadas de mucho volumen. Esto hace que, si nos pusiéramos a situación de que somos un edificio, esos pilares están poco fortalecidos, no son de hormigón, no son fuertes, y a poco que venga el viento lo puede tirar en cualquier momento y venirse abajo todo de golpe. De hecho, hemos visto como el Nasdaq ya no podía continuar al alza y el DAX tampoco. Hemos visto como el martes había una corrección muy fuerte en el DAX que posteriormente sí que se ha recuperado, pero ahora lo veremos como el volumen no ha sido muy alto. Bueno, vamos a verlo comentado con los gráficos de los índices. Como vemos, el IBEX 35 ha seguido tirando al alza, ha roto la resistencia que tendría los 8.950 puntos y ha conseguido marcar un nuevo máximo creciente. Sí que es verdad que el volumen ha sido bastante bajo durante toda la semana. Esto es lo que comentábamos, que no nos resulta muy fiable estas subidas con este volumen, y de hecho el día que más volumen hubo fue en la sesión del martes, cuando vimos esa caída repentina, pero que posteriormente en el resto de la semana ha conseguido recuperar y mantenerse muy bien al alza. Si vemos el gráfico semanal, también ha conseguido superar la media móvil de 200 sesiones, que venía actuando como resistencia desde marzo, y ahora la cotización podría tener el objetivo en los 9.700, 9.900 puntos, donde tiene
ese gap sin cerrar. Veremos si puede continuar al alza con un volumen tan bajo, por el contrario acaba dándose la vuelta. El DAX vemos como tuvo una caída muy fuerte también en la sesión del martes, pero también ha conseguido recuperarse. La sesión del viernes fue muy buena, aunque no ha conseguido superar los máximos que vimos en abril, en torno a los 15.500 puntos, y va a ser clave superar esta zona para ver esa continuidad al alza, porque si no podríamos ver nuevas correcciones. Esta semana va a ser clave y vamos a tener que estar muy atentos a la cotización del DAX. El Dow Jones hemos visto también cómo ha conseguido mantenerse al alza, pero cuidado porque se podría estar formando una divergencia. Vemos como el índice ha conseguido marcar un nuevo máximo, mientras que el RSI no ha conseguido hacerlo. Podría estar perdiendo fuerza. Hemos visto también cómo el volumen ha sido bastante bajito, no ha conseguido crecer con las subidas, y esto podría hacer saltar nuestras alertas. Y por último, el Nasdaq, el peor de la semana. Hemos visto correcciones muy fuertes, le hemos visto de nuevo en el soporte la media móvil de 70 sesiones, y mucho cuidado porque si pierde esta zona podríamos ver caídas mucho más fuertes hasta la media móvil de 200 sesiones, la cual también podría actuar como soporte en esta ocasión. Vamos a ver esta semana qué es lo que sucede. Sí que es verdad que el Nasdaq ha sido un índice que ha ido marcando las fuertes subidas que hemos visto en el mercado desde marzo. Ha sido el índice más representativo, el que ha tirado de todo el resto de mercados, y ahora podría estar formando una especie de doble techo que, si no consigue romperlo, podría ser el final de esta tendencia alcista que quizás habría comenzado en 2009. Quizás sean palabras mayores, pero debemos estar preparados porque, como decimos, las sensaciones no son buenas en el mercado, los datos económicos son malos y podría darse la vuelta al mercado en cualquier momento. Bueno, pues una vez visto ese sentimiento que tenemos del mercado, esas sensaciones, vamos a ver cuáles han sido las acciones protagonistas de la semana. La primera de ellas ha sido Codere. Comenzaba la semana con una noticia en la que se exigía que se hiciera una OPA de 9,58 del valor, lo que provocaba que la cotización se revalorizara de repente casi un 40%, pasando de los casi mínimos históricos en los 0,81 hasta los 1,20. La verdad que la noticia fue muy buena para los inversores y esto se representó en el gráfico con una grandísima subida. El resto de la semana hemos visto cómo la cotización ha ido perdiendo esa fuerza. La sesión del martes vimos cómo intentaba repuntar de nuevo al alza, pero luego las noticias eran que no habían razones para hacer una OPA de este estilo. Luego parecía que volvían a reclamar que sí, que se tenía que hacer una OPA, y hemos visto por eso esa volatilidad tan fuerte durante toda la semana. Pero si nos fijamos en el análisis técnico, vemos como la media móvil de 70 sesiones, que ya de antes de la bajada de la nueva subida venía actuando como resistencia, ahora mismo, después de toda esta volatilidad, ha actuado también como resistencia. Por lo tanto, la debemos de tener muy en cuenta. El movimiento más normal ahora sería de vuelta de nuevo al soporte que tiene los 0,925, pero como vemos la volatilidad es altísima y podría romper la estructura técnica en cualquier momento. Pero vamos a tener en cuenta en principio el análisis técnico, porque vemos como, por ejemplo, la media móvil de 70 sesiones se ha respetado muy bien. En cuanto vaya perdiendo fuerza esta noticia, como hemos dicho, pues es probable que el volumen se vaya deshaciendo, como ya hemos visto a final de semana, y acabemos viendo de nuevo el soporte de los 0,924. La siguiente de las acciones protagonistas de la semana ha sido Aircross. La recompra de acciones, este programa que venimos viendo en la acción, ha sentado muy bien también a los inversores. Hemos visto una subida del 10% en la semana. Ha sido una semana muy positiva. Hemos visto cómo ha conseguido superar la resistencia a los 2,65. Ha cerrado el gap que tenía a los 2,75, también entre los 2,75 y 2,80. Y ha repuntado con muchísima fuerza hasta quedarse muy cerca de los 3 euros. Ahora es muy importante que consolide esta nueva zona como soporte. La zona del gap podría ser la zona objetivo para consolidarse como
como soporte. Sí que es verdad que las dos últimas sesiones han venido acompañadas de muchísimo volumen y podrían mantenerse las subidas un poco más, aunque vamos a ver esta semana si continúa ese volumen, porque si no continúa es cuando veremos esa corrección para situar este nuevo soporte en la zona del gap que acaba de cerrar esta semana. La siguiente acción protagonista de la semana ha sido Gestamp, en la que vimos una subida fortísima esta semana después de la presentación de resultados. Ha venido acompañando a la cotización una subida del 10%, en el que ha conseguido romper también la resistencia que tenía en los 4,61. Era una resistencia muy importante, como vemos no conseguía superarla desde julio de 2019. Ha recuperado todo lo perdido durante la crisis del coronavirus y ahora parece que intenta dar la vuelta a la cotización y podría poner el objetivo en la siguiente resistencia en torno a los 5 euros. Veremos si esta semana continúa las subidas. Ha venido acompañado la sesión del viernes con un volumen altísimo, lo que hace pensar que sí que es posible que veamos esa subida hasta los 5 euros. La siguiente acción protagonista, y creo que es evidente que debería aparecer en este apartado del vídeo, es Velocity Financial. Es una acción americana que hemos visto como en la sesión del viernes se revalorizaba un 40%. Es representativa en el análisis técnico, ya que justo la subida ha llegado hasta el gap que había dejado abierto en marzo del pasado año. Mucho cuidado los que estéis dentro de esta acción, porque quizás podría tener el techo de la subida en la zona en la que llegó el viernes. Ahora quizás podríamos ver una consolidación sobre los 9,50, 9,60 dólares y quizás ya de este punto volver a ver una nueva subida, pero ya vemos cómo se ha situado de golpe en zona de sobrecompra en el RSI. Las subidas no podrían tener mucho más recorrido de momento y quizás necesitaría una zona de consolidación, como decimos, para buscar ese soporte sobre los 9,50, 9,60 dólares. Y la última de las acciones protagonistas de la semana por excelencia en el mercado español ha sido Sabadell. Parece que se ha puesto las pilas y cuando ha conseguido superar los 0,50 se ha marchado directa a la zona objetivo que situábamos en torno a los 0,62, 0,65 en el gap que había dejado abierto desde marzo. La revalorización ha sido fortísima esta semana. Hemos visto cómo ha conseguido subir cerca del 16%. Y es probable que así siga siendo esta próxima semana para intentar cerrar el gap, y ya a partir de esta zona habría que replantearse muy bien si seguir dentro de la acción o no, porque podría ser una zona muy importante de resistencia y quizás desde esta zona volvamos a ver una nueva corrección para esta vez apoyarse sobre la media móvil de 70 sesiones del semanal, quizás por la zona de 0,50 que había actuado muy bien en las últimas semanas como resistencia y ahora podría hacerlo de nuevo como soporte. Lo ha hecho muy bien Sabadell y creo que todos los que hayan estado dentro se sentirán bastante afortunados. De hecho, como vemos, el volumen ha sido altísimo. Es lo que siempre decimos cuando vemos una ruptura importante que venga acompañado de muchísimo volumen. Así fue la semana pasada en la sesión del viernes y esto sin duda ha hecho que la cotización se mantuviera al alza. Vemos como toda la semana ha estado fuera de la banda de Bollinger, tenía muchísima fuerza hasta que la sesión del viernes ha alcanzado esa base del gap en la que ya vemos una vela de indecisión, aunque es probable que esta semana intente continuar al alza para entrar en esa zona del gap, porque como vemos el volumen ha sido bastante alto también durante toda la semana y todavía no se ha desinflado. Cuando veamos cómo el volumen va perdiendo fuerza es cuando quizás veremos ya esa corrección. Bueno, pues vamos con el siguiente apartado. En este veremos las acciones que se encuentran en zonas clave, en zonas que debemos vigilar muy de cerca, y la primera de estas acciones es el Banco Santander, el cual esta semana se ha chocado contra la resistencia en los 3,24 en el gráfico diario. Podríamos pensar que es una zona sin más, que no es demasiado importante. Ha seguido marcando un nuevo máximo creciente para poder continuar al alza hasta el objetivo que tiene en los 3,58, donde tiene ese gap sin cerrar. Pero si echamos un ojo al gráfico semanal, vemos como la cotización se enfrenta a una resistencia clave a largo plazo, y es la media móvil de 200 sesiones que, como ya vimos en 2019, actuó muy bien como resistencia e hizo que la cotización continuara cayendo. Ahora se enfrenta de nuevo a ella. Hemos visto esta semana cómo ha conseguido
cerrar tímidamente por encima de ella, pero la confirmación de si consigue romperla al alza para ver una nueva tendencia alcista al medio largo plazo, que quizás pueda tener el objetivo por encima de los 5 euros, o por el contrario se da la vuelta de nuevo y continúa con la tendencia bajista que acompaña al valor desde los últimos años. Va a ser una zona muy importante, va a necesitar de muchísimo volumen para superarla. En un primer momento, si no puede con ella, no habría que descartar una caída hasta la media móvil de 70 sesiones, que ya había actuado anteriormente como soporte, y quizás de una oportunidad posteriormente para superar esta media móvil de 200 sesiones. Pero sí que es verdad que cuanto antes la supere, antes saldremos de dudas y veremos si la cotización forma esa nueva tendencia alcista a medio y largo plazo, o por el contrario da continuidad a las caídas que arrastran al valor desde los últimos años. Otra de las acciones que ha llegado esta semana a una zona clave en el gráfico para analizar la tendencia es Solaria. Solaria ha perdido esta semana el principal soporte que tenía en la zona de los 16.20, donde formaba ese canal lateral que veníamos viendo desde marzo. En la sesión del jueves perdió este soporte con una fortísima caída del 6%, y sí que es verdad que la sesión del viernes se recuperó, pero la clave la encontramos en el gráfico semanal, donde vemos como la cotización se ha apoyado sobre la media móvil de 70 sesiones. Es un soporte clave, la tendencia alcista que comenzó en el año 2017. Hemos visto varios apoyos en esta zona, lo vimos en octubre de 2018, lo hemos vuelto a ver en marzo del pasado año con las caídas del coronavirus, y ahora lo volvemos a ver de nuevo. Es un soporte que está dando apoyo a esa tendencia alcista, y si lo pierde, muchísimo cuidado, porque podría ser el fin del boom de las renovables, podría ser la confirmación del giro de tendencia, de ya no volver a marcar un nuevo máximo creciente y ver caídas mucho más profundas para dar continuidad a la tendencia bajista que podría haber comenzado en enero de este año. La siguiente de las acciones que ha llegado a una zona clave es Ferrari. Ferrari vemos cómo se ha situado muy cerquita de la media móvil de 200 sesiones, la ha perdido a cierre esta semana. Vimos una caída fortísima la sesión del martes de un 8%, que ha mandado directamente a la cotización hasta este soporte. Sí que es verdad que en anteriores caídas hemos visto cómo lo ha profundizado y posteriormente se ha recuperado. Veremos si esta vez consigue mantenerse al alza. Si echamos un ojo al gráfico semanal, vemos cómo podría irse hasta la media móvil de 70 sesiones, que también ha actuado anteriormente como soporte, pero muchísimo cuidado, porque si pierde esta media, que como vemos también la ha perdido en anteriores ocasiones, pero la ha recuperado muy rápidamente y con mucha fuerza, podría caer hasta la media móvil de 200 sesiones, donde aquí sí que se encontraría el soporte básico de la tendencia alcista que venimos viendo en el valor prácticamente desde que salió a cotizar en 2016, y si consiguiera perder esta zona podríamos poner fin a la tendencia alcista. La primera de las señales de peligro, como decimos, estaría en la media móvil de 70 sesiones, que además coincidiría con una antigua resistencia muy importante en los máximos que vimos en febrero del pasado año, justo antes de las caídas del coronavirus. Y como decimos, si lo pierde podríamos ver el final de esa tendencia alcista para comenzar una nueva tendencia bajista. La siguiente acción que se ha encontrado esta semana en una zona clave es Alibaba. Como vemos en el gráfico diario, se sitúa en el soporte clave en los 225 dólares. Es un soporte muy importante, ha aguantado todas las caídas desde diciembre del pasado año, y es totalmente imprescindible que no lo pierda para no poner fin a la tendencia alcista que acompaña al valor desde diciembre de 2018. Si lo perdiera, la verdad que se pondría bastante feo el gráfico. Si vemos el gráfico semanal, vemos como no ha conseguido mantenerse ya sobre la media móvil de 70 sesiones. Esta es una zona muy peligrosa y podría caer directamente hasta la media móvil de 200 sesiones en los que se encontraría en los 200 dólares. Es el soporte que tiene en la tendencia alcista desde que salió a cotizar también en el año 2015. Podría ser esa base de la tendencia, y si la perdiese podría ser muy significativo, porque podría ser la primera de estas acciones tecnológicas
que vemos como acaba con la tendencia alcista y ya no consigue marcar un nuevo máximo creciente para dar pie a una tendencia bajista que pueda acompañar al valor durante años. Y volviendo al mercado español, vemos como ENCE se ha situado esta semana de nuevo en el soporte clave semanal en la media móvil de 70 sesiones. Es un soporte muy pero que muy importante. Vimos como ya se apoyó sobre él en enero. Era un soporte que anteriormente la tendencia bajista había actuado como resistencia, y es muy importante que ahora no lo pierda, porque si lo pierde podríamos ver continuidad a las caídas que veníamos viendo en el valor desde 2018, y veremos a ver si ahora consigue aguantarlo. En el gráfico diario vemos también como los mínimos de esta semana han coincidido con el soporte en la media móvil de 200 sesiones. Es un soporte muy importante a medio y largo plazo, y mucho cuidado porque, como decimos también, si pierde esta zona podría caer estrepitosamente. Sí que es verdad que tendría un soporte en la zona de 3.20, pero a partir de esta zona no tendría ningún soporte hasta la zona del gap que dejó abierto el año pasado en noviembre, y podría caer con muchísima fuerza. Así que vamos a tener que vigilar muy de cerca estas acciones esta semana. Como vemos, se encuentran todas en una zona clave. Podría ser zonas de entrada o zonas en las que deberíamos salirnos si consideramos que no queremos correr esos riesgos. Para los más arriesgados podrían ser zonas importantes de entrada. Por ejemplo, como hemos visto en Solaria en la sesión del viernes, ya vimos como la cotización rebotaba muy bien sobre la media móvil de 70 sesiones en el semanal y conseguía salvar este match point, pero vamos a ver esta semana si continúan al alza o por el contrario se confirman esas nuevas tendencias bajistas. Bueno, pues ahora vamos a ver vuestras consultas. Como os decía al principio del vídeo, no quiero dejar de lado este apartado. Quiero intentar seguir ayudándoos a todos vosotros con las acciones que me pedís que analice, y así lo vamos a seguir haciendo por el momento. Esta semana tengo estas 5 acciones que me habéis pedido. La primera de ellas es Global Dominion. Hemos visto esta semana cómo ha tonteado de nuevo con la media móvil de 70 sesiones. Es una media móvil que ha actuado como soporte en el corto plazo, en el último impulso que comenzó en noviembre del pasado año, y es imprescindible que se mantenga sobre ella para continuar con este impulso, ya que si no podría caer hasta la media móvil de 200 sesiones, que también coincidiría con la zona de soporte en torno a los 3.75, 3.80. Por lo tanto, vamos a ver si se mantiene esta semana. El volumen ha sido muy bajito en el repunte que vimos en la sesión del viernes, así que mucho cuidado porque podría ser un rebote trampa. La siguiente de las acciones que me habéis pedido que analizara era Grupo San José. Grupo San José continúa manteniéndose sobre los 6 euros. La habíamos ya comentado las anteriores semanas. Veíamos como el objetivo en la corrección en un primer momento eran esos 6 euros que podrían actuar como soporte, pero el objetivo final de la corrección podría ser la media móvil de 70 sesiones. Quizás si consigue apoyarse sobre ella podamos ver de nuevo un impulso, pero mucho cuidado porque si no consigue mantenerse sobre ella podríamos ver una caída hasta la zona de 5.40, donde quizás podría encontrarse con la media móvil de 200 sesiones que, como vemos, se dirige directa hasta esta zona. La siguiente de las acciones es Gigas Hosting. También la habíamos visto hace unas semanas. Veíamos como tras el fuerte impulso que venía acompañando al valor desde agosto había decidido tomarse un descansito. Se había enredado en la media móvil de 70 sesiones que había actuado como soporte, pero ya hemos visto esta semana como se ha despegado de ella a la baja y busca el soporte en la media móvil de 200 sesiones. Es un soporte muy importante y no debe perderlo, ya que de hacerlo podría marcharse hasta el soporte clave que tiene en la zona de 8.50. Es una zona muy importante y actuó como soporte en diciembre del pasado año, pero también había actuado como resistencia en junio de 2019. Por lo tanto, es un soporte clave, un soporte que no debe perder si no queremos ver viral a la tendencia alcista a hacerse una nueva tendencia bajista. Si vemos el gráfico semanal, vemos como además la zona de 8.50 se encontraría con la media móvil de 70 sesiones. Es una media que podría dar apoyo a la posible tendencia alcista que estamos viendo. Por lo tanto, todo se junta en esta zona. Ante todo, no debe perder la zona de 8.50 para no perder esa proyección alcista.
La siguiente acción que vamos a analizar es Colonial. Colonial, como vemos esta semana, ha alcanzado la media móvil de 200 sesiones en el gráfico semanal. Es una zona que puede actuar muy bien como resistencia. Vamos a ver si esta semana consigue superarla. Había estado durante los meses anteriores, desde noviembre, chocando contra la media móvil de 70 sesiones. No había conseguido superarla. El movimiento era prácticamente lateral y en el momento que la ha superado ha avanzado con muchísima fuerza, como decimos, hasta la media móvil de 200 sesiones. Si vemos en el gráfico diario, el objetivo ahora, tras superar la resistencia a los 8.50, como decíamos, coincidía con la media móvil de 70 sesiones en el semanal. Ahora podría continuar el impulso hasta la zona de 10.30, donde tendría la siguiente resistencia. La verdad que tienen bastante recorrido y va a necesitar muchísimo volumen para dar continuidad a las subidas. Vimos un repunte que podría parecerse al actual. En noviembre necesitaríamos este tipo de subida y como vimos el volumen fue altísimo, por lo tanto ahora vamos a necesitar un volumen tal para llegar a alcanzar este objetivo y no darse la vuelta. Y la última de las acciones que me habéis pedido es AMD. AMD, como vemos, continúa manteniéndose sobre la media móvil de 200 sesiones. Creo que está jugando demasiado con fuego, es una zona clave. Vemos como desde diciembre no consigue marcar un nuevo máximo creciente. Podría estar formando una tendencia bajista en el corto plazo que podría confirmarse si consigue perder definitivamente la media móvil de 200 sesiones, pero la clave se encuentra en los 73-85 dólares. Es una zona de soporte muy importante. Hemos visto cómo ha rebotado ya desde ella en varias ocasiones y si no consigue mantener sobre ella podríamos ver caídas muchísimo más fuertes hasta la zona de 60 dólares, 60-58 dólares, donde se encontraría el siguiente soporte. Sería una zona de soporte, ya que anteriormente había sido una zona de resistencia, como vemos, y la caída podría ser totalmente estrepitosa y creo que complicaría muchísimo el ver un nuevo máximo en esta fase alcista que, como vemos, comenzó en el año 2018. Como vemos, estas acciones que se encuentran, la podríamos haber metido también en el apartado de acciones que se encuentran en zonas clave, ya que podemos estar viendo el final de esa tendencia alcista. Ya, como vemos, en muchas acciones tecnológicas están mostrando muchísima debilidad, como comentábamos también al principio. Lo veíamos en el Nasdaq, y mucho cuidado porque este boom que hemos venido viendo en los últimos años podría estar llegando a su fin. En esta acción el ejemplo lo tendríamos ahora. Si consigue perder la zona que hemos situado de soporte en torno a los 73-74 dólares, podría ser el final de la tendencia alcista. Bueno, pues el último de los apartados de este nuevo formato de vídeo es la tapada de la semana. Va a ser una acción que vamos a analizar que no sea tan llamativa, de la que no va a ser de las que estamos oyendo todo el día hablar por Twitter o por cualquier red social, de esas que no se habla tanto pero que lo están haciendo muy bien en el mercado y que lo pueden seguir haciendo igual de bien. La verdad que era un apartado que no se me había ocurrido, la verdad que la idea de hacer un apartado así, porque sí que es verdad que la semana pasada pedí la ayuda de todos mis seguidores en las redes sociales de que me dieran ideas que pudiera aportar en este nuevo formato de vídeo, y una de estas ideas llegó a través del Twitter de Inversores Renta Variable, @inversoresbcn. Me dio la idea de hacer este apartado, de hablar de este tipo de acciones que no se habla tanto de ellas, pero que pueden ser interesantes para todos nosotros. De aquí os lo agradezco. Además, creo que es unos tuiteros que es muy recomendable seguirlos. Ponen ideas muy interesantes y creo que aportan muchísimo valor a la comunidad financiera. Volviendo a la acción que vamos a analizar esta semana, Sprim es una empresa que está centrada en el sector salud. Como vemos, están centrados en productos para ortopedia y hospitales, productos para cirugía y para prótesis y todo tipo de productos ortopédicos. Creo que es un sector muy interesante, es un sector que está ganando mucha fuerza debido a que la población cada vez está más envejecida y la demanda de este tipo de servicios y de productos cada vez es mayor. Es una empresa que tiene un recorrido brutal, lleva desde el año 1870 y creo que a nivel empresarial es una empresa muy fuerte.
Entonces, aunque nos parezca que este tipo de empresas pueden llegar a ser chicharros porque no las conozcamos o que sean de baja capitalización, luego, ahora como vamos a ver en el gráfico, son acciones bastante serias y con una buena proyección de rentabilidad. Si vemos el gráfico de Prim, vemos como el coronavirus le ha pasado bastante factura y de hecho todavía no ha conseguido recuperar los valores anteriores, pero si vemos una perspectiva más a largo plazo, desde 2012 hemos visto cómo es una acción que ha tenido una rentabilidad altísima, se ha multiplicado prácticamente por 6 desde 2012. Muchas veces se presume de valores americanos tecnológicos que parece que van a ser la repanocha y que nos van a hacer multimillonarios, y algunos de estos valores los tenemos en casa y muchas veces no nos damos cuenta, y uno de estos casos podría ser Prim. Hemos visto como la tendencia ha sido buenísima, apoyándose sobre la media móvil de 70 sesiones. Sí que es verdad que con el coronavirus ha perdido esa tendencia, se ha tomado un descanso, pero como vemos en el gráfico diario ya parece que se va recuperando. Hemos visto como desde noviembre el impulso ha sido buenísimo, apoyándose sobre la media móvil de 70 sesiones, también en el diario, y ahora parece que se ha chocado contra la resistencia que tenía en los 10.60, es una resistencia que si consigue superar, sin duda la cotización podría marcharse a marcar un nuevo máximo creciente, los 12 euros, así que va a ser una acción que si no la conocíais ya tendréis que poner en el radar, porque es una acción muy interesante, es una empresa muy seria y la debemos de tener en cuenta para realizar nuestras próximas inversiones si queremos tener en nuestra cartera una empresa seria y con vistas al largo plazo en un sector que cada vez va a tener mayor relevancia. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado este nuevo formato. Si tenéis alguna idea o cualquier sugerencia lo podéis dejar en los comentarios y lo tendré en cuenta para los próximos vídeos. Intentaré ir mejorando los vídeos como he intentado hacer desde el comienzo, e irme adaptando a lo que vosotros me vayáis pidiendo. Si os ha gustado el vídeo, darle al like, y si todavía no os habéis suscrito al canal, hacerlo. También podéis seguirme en Twitter en @juanmabenito, y también podéis suscribiros al canal de Telegram de Análisis Técnico Street, donde voy publicando a diario todos los análisis técnicos de acciones principalmente españolas. Así que nada, nos vemos muy prontito de nuevo esta semana con una nueva píldora de inversión. Hasta entonces, que tengáis muy buena semana.